Muy bien, pues buenos días, muchas gracias por venir a la charla de autopublicados y os quiero presentar a Inés Galiano, que es traductora, lingüista, hace teatro y cine y radio con Droids and Druids. Inés nos va a presentar su novela, su cuento, Valparadís. También tenemos a Iván González Guerra, que es sanitario, rolero y escritor, y nos va a presentar el diario de Olivia Morgan. Bueno, la saga, sí, en ello estamos. Biología, sí. Y Tálamo, que es escritor y corrector, Tálamo. Y arqueólogo. Y arqueólogo. Y nos va a presentar su novela, Los ecos esferoides, esperad que tiene apellidos, de la turbera de Playa de Bastagueira y los hallazgos que allí tuvieron lugar. Entonces, yo les quería poner un pequeño compromiso, y es que sus protagonistas no se hablasen de ellos. Entonces, Iván, Olivia, ¿qué diría de ti? Bueno, pues Olivia Morgan, a pesar de que pueda indicar su apellido, es vasca, de madre vasca y padre británico, y diría de mí que, bueno, soy paisano suyo, de Bilbao, y que en el mundo venidero al que nos vamos a enfrentar dentro de su mundo, Iván, un enfermero, siempre viene bien, alguien que conozca la ciencia de alguna manera, la medicina, y que sea capaz de demostrar la lealtad necesaria a sus amigos para poder enfrentarnos a lo que se avecina. Qué bien. Enoch es amigo de Tálamo. De hecho, Tálamo, su novela son los correos electrónicos que Enoch le envía. Entonces, Enoch, ¿qué diría de ti? Bueno, aparte de que somos amigos, y como pasa en el caso de Iván, que somos compadres, los dos de Galicia, pues de mí diría que soy un friki en todos los términos, una persona a la que creo que ya se nota le gusta escribir y leer, y cuanto más raro, particular, extraño, surrealista sea lo que se está escribiendo, en el sentido de que lo más apartado de la realidad posible, y si es Lovecraftiano ya 100% a tope con ello, pero que en el fondo, como solía decir, que es majo, en el fondo es majo, muy raro pero es muy majo. Es buena persona. Es buena persona. Daros buenos días. ¿Y Grace, qué diría de ti, Inés? Vale, pues Grace O'Malley es difícil porque es un muñeco de madera importado de Reino Unido, es británica, y se queja de todo, entonces creo que diría protesto porque vives en tierra firme. Se quejaría de ti. ¿Y vosotros por qué elegisteis contar sus historias? La historia de Olivia, de Enoch, de Grace, ¿cómo surgió? El decir, esto merece la pena, el esfuerzo y la dedicación de que termine su historia a la venta. Podéis empezar como queráis. En el caso de Olivia, todo nace... Bueno, yo, aparte de enfermero, he escrito guiones para roles en vivo masivos y demás, y esto viene de la cepa, nunca mejor dicho, viene de 2014, de un macro rol en vivo que dirigí de zombies, aunque no es una novela de zombies, y uno de los personajes era Olivia Morgan, y me pareció que el personaje se comió al propio rol en vivo. Me parece que tiene más fuerza al personaje de lo que es el rol en vivo en realidad, y entonces lo cogí y hice una especie de spin-off de ese rol en vivo centrado en Olivia Morgan, y me parece, esto ya es opinión propia, me parece que necesitaba el género vírico, necesitaba una novela con una protagonista femenina que se saliera un poquitín de los estereotipos que hay en el género, y eso me dio. Bueno, en mi caso empezó la idea por una convocatoria editorial de relatos que iba sobre ferias, y que, por cierto, gracias a las editoriales por estas convocatorias de antologías que da mucha creatividad, al final se me fue hacia otro lado, se me alargó demasiado para la convocatoria, pero empezó por ahí. Y tenía que escribir sobre una feria y dije, claro, lo más típico igual era
unos humanos yendo a una feria, comiendo algodón de azúcar, lo que sea, dije, pero ¿qué pasa con las figuras, las estatuas, los muñecos que hay en la feria? ¿Qué pasaría si estuvieran, cobrasen vida, ¿no? En un parque en el que ya no va nadie? Y así empezó. Es un parque abandonado que se han despertado. Bueno, a mí técnicamente me mandaron el correo, entonces ya bueno, la historia sí, estaba es una historia real. Estaba la historia es hecha, inicio. así que no he tenido que trabajar nada y solo he tenido que escribirlo y qué maravilloso. Pero si hubiera sido un caso ficticio, pues como yo mi cabeza la defino como una especie de picadora de carne en la cual hay distintas ideas, conceptos que se van acumulando en mi libreta de notas y en algún punto esta por algún motivo encaja con esta, lo mezclas un poco con mi experiencia personal y mi vida personal y de repente sale una historia. Pero eso si fuera ficticia, siendo real no. Siendo real no. Y aquí que estamos los autopublicados en una hispacón con personajes tan relevantes como Claire North y Ada Palmer y todo eso, vamos a hablar un poco del tema de la calidad de los autopublicados y los premios. Que sepáis que Inés es finalista a los Ignotus de este año por Mejor Cuento. Si no habéis votado, o sea, confiad en mí, si no lo habéis podido leer, confiad en mí, votadla porque lo merece totalmente. También Tálamo es un tercer premio de novela corta del Certame Galego de Creadores Novos, de Xuventude Crea de 2021. Una novela espectacular, yo me he leído las tres, espectacular. Y Iván tiene 120 reseñas en Amazon con 5 estrellas, que no lo consiguen muchos grandes autores. Sin embargo, aquí estáis, autopublicados. ¿Por qué autopublicados? ¿Por qué no quisisteis o no os apeteció? ¿Cómo fue el tema de autopublicar en lugar de enviar a editoriales y hacer todo el trámite? En mi caso fue, diría que una derivación un tanto natural. Supongo que es un proceso que a muchos que hayan escrito les resultará familiar porque básicamente fue, vale, ha ganado un premio, o sea que medianamente he hecho algo decente. No diremos que espectacular, pero algo de medianamente decente. Es espectacular, ¿eh? Ya te tengo que corregir. Es muy bueno. Si tú lo dices. Y de ahí fue, bueno, vale, estaría bien que se pudiera tener en físico, aunque sea, que no se quede solo ahí, pero vale, hago el recorrido por editoriales, lo que supongo que suele pasar a los novatos, que es o no hay respuesta o se dice que no, y en parte yo lo entiendo, por la parte digamos empresarial de la editorial yo lo entiendo, en el sentido de que me conozco yo y mi familia y ya está, entonces ahí está la cosa también. Y digamos que lo que hace que salte y diga, vale, pues sí autopublicado y sí de esta manera y no de otra, es que me entero de que Amazon saca un premio literario, que es el Amazon Storyteller, que publicas en su página, el libro se queda ahí para siempre, para quien lo quiera, y si hay suerte, y o es bastante popular o tiene mucha tirada, pues a lo mejor ganas el premio. Pero para mí eso, digamos, era lo secundario. Digamos que como un poco como pasa en inglés, es la excusa que tengo para tener una fecha límite, que eso me ayuda bastante a ponerme a trabajar, porque si no es como, bueno, ya, si eso no hay prisa, pero cuando hay una fecha límite tiene que haberla, entonces me ayuda, a mí por lo menos me ayuda a tener una fecha límite. De hecho, en parte, si esto fuera ficticio, pues el certamen me ayudaba, como tenía una fecha límite, me ayudaba, de hecho se escribió en una semana, si fuera ficticio. ¿Y vosotros? Bueno, yo creo que fue un poquito... Yo anteriormente había probado con una editorial un juego de rol que también se presentó a los Ignotus, quedó finalista en la primera vez que se... Que por cierto podéis encontrar tanto el juego de rol como las novelas en la feria. Entonces, quería probar, fue bien, la editorial fue bien, el juego de rol fue muy bien. Y quería probar también por dos motivos, por probar la manera autopublicada, que gestionarlo yo todo, y también un poquitín por miedo, ¿no? A mí lo de la palabra escritor me parece una palabra muy gruesa, y quería probar mi primera novela que fuera, si salía mal, que me comería yo solo el marrón, sin tener que dar explicaciones a nadie, y si salía bien, pues muy bien. Entonces, a mí aún me cuesta autodenominarme escritor,
Y yo creo que me lancé a la autopublicación un poquito por el miedo, por el vértigo de decir, si sale mal, queda aquí, no tengo que dar explicaciones a nadie, y si sale bien, que estoy contento como ha ido, sí, la verdad. Ha sido un éxito. Pues mira, pues ya a partir de ahora, a partir de ahora se cerrará la biología y luego ya nos plantearemos quizás la editorial, ¿no? Pero bueno, para lo que yo busco con la escritura, para sentirme realizado, la autopublicación de momento me sirve. Pues es muy interesante porque a mí me pasaba esto al principio. Bueno, yo ahora mismo soy una autora híbrida, tengo 4 o 5 cosas autopublicadas y ahora mismo ya 4 en editorial también. Entonces, las dos me gustan en realidad, pero cuando empecé directamente autopublicación y ni siquiera intenté editoriales porque que me ha recordado un poquito, yo por lo menos tenía ese miedo y si lo mando y si lo rechazan entonces era como en ese momento yo quería sacarlo, hacerlo, que además me acuerdo que me decía Elena, pues inténtalo, y yo decía, no, ahora mismo yo quiero sacarlo, ¿sabes? Ser dueña del proceso, verlo ahí en físico y no quería más complicaciones, ¿no? Luego ya más adelante sí que me he ido atreviendo y ha salido bien porque estoy en varias editoriales guays, pero en concreto lo que pasa es que es un relato, es difícil encajar un relato en editoriales. Además no era ni lo suficiente corto para el relato corto ni lo suficiente largo para el novenés, ¿no? Entonces realmente es muy difícil de encajar, que esto es lo que pasa en el mundo editorial. No es que sea bueno o malo, es que si no encajas ahora mismo en el mercado en concreto de lo que se vende mucho tal, es que no te lo cogen. Y entonces dije, mira, no lo voy a mandar, lo voy a hacer yo, como hice estas otras novelas que tengo más antiguas, y voy a hacerlo. Lo que pasa es que probé diferente. Al principio empecé con Amazon, que es lo más sencillo para empezar, y además esto hace 10 años, que empecé yo a publicar cuando se llamaba Great Space, ni siquiera existía Kindle todavía, ¿vale? Y empecé por ahí, y en cambio ya dije, voy a hacerlo todo yo de verdad. Y no he usado ninguna plataforma, he ido yo a la imprenta, he ido yo a una maquetadora, a una ilustradora, tengo los ejemplares en mi casa, quiero decirte, ya he hecho otro pasito más allá de ser dueña de todo el proceso. Es que aprovechando lo que comentas, una de las maravillas de la autopublicación, yo también soy autopublicada, es el elegir a tu equipo. O sea, tú eres tu editorial, tú eliges a tu maquetador, a tu corrector, tu ilustración, controlas todo, no das explicaciones y creo que es un producto no de mejor calidad o de peor calidad, sino un producto muy controlado por ti. O sea, tú tienes que dar la publicidad al libro y ¿qué os tendría que dar una editorial ahora? Porque vosotros habéis triunfado en vuestra autopublicación, son novelas muy buenas de calidad, están genial, al público le gusta. ¿Qué os tendría que dar una editorial para que la siguiente quisierais trabajar con esa editorial? ¿Ya os pondríais un peldaño más exigentes? Yo creo que depende mucho, alguna vez me han preguntado lo mismo, de qué editorial o autopublicado que da, ¿no? Y yo creo que lo que depende mucho de los objetivos que tú quieras como escritor o escritora. Hay muchas editoriales que son pequeñitas y que te van a dar poco más que autopublicarte, o sea, es decir, yo creo que si quieres vivir de la escritura y demás, evidentemente tienes que ir a una editorial y tienes que ir escalando. Pero para quedarte en una editorial pequeña que te va a dar poca visibilidad más que la de autopublicado, yo me quedaría como autopublicado. Es decir, una editorial, si es una editorial un poquitín mediana o grande, pues sí te va a dar muchísimo más y mucha más distribución, que es lo que importa, ¿no? Sí, o sea que el paso es la distribución, claro, más allá de todo el control que tienes de la corrección y la maquetación. O sea, entonces yo creo que lo que te va a dar es mundo, una editorial, ¿no? Yo en eso estoy muy de acuerdo con Iván. De hecho, creo que es, digamos, la parte en la que yo podría quizá entrar a valorar más, en el sentido de que si le da visibilidad a las cosas que yo pueda escribir, pues yo encantado de que así sea. Pero de todas formas, la única cosa en la que sí me pongo exigente, porque como digamos que me he malcriado con la autopublicación, vamos a decirlo así, lo que mencionaba Isa, de que tener el control de poder cómo se ve, cómo está formatado, todo lo demás, yo al menos
por lo menos como mínimo el contenido, las portadas, el diseño, sí que me gustaría ese tipo de cosas. A lo mejor no tener control absoluto, pero sí tener algo que decir. Por el mero hecho de que además, con lo que intento escribir, en la medida de lo posible, no voy a decir que no está... No puedo entrar si es una cosa muy de nicho o muy general, porque eso me temo que lo dice el público y no yo, pero es la cosa de que no me vengan a decir que esto no lo puedes escribir o esto lo tienes que cambiar del todo o esto estaría mejor si lo hicieras de esta otra forma. O sea, si en tema de gramática, formato y demás, en favor de la novela contribuye algo, pues encantado de que así sea. Pero si es de, no, esto no lo pongas porque no vende, digo, no me hagas eso, porque si la historia me ha gustado como está y te la he pasado como está, es porque la he revisado un montón de veces, ya que bastante obsesivo soy yo, como para que a lo mejor me digas que estas partes simplemente porque no vende. Si me dices que por justificación de historia es mejor quitarla, pues adelante. Pero si es solo porque así no vende, entonces me temo que no tenemos nada de qué hablar. Eso es una cosa que pongo yo siempre por delante. Bueno, yo estoy contenta con las editoriales que estoy. Es que considero que son muy diferentes los procesos y depende de cada obra. Por eso digo, esta la quería sacar así, pero cosas más que podrían encajar en el mercado sí que las mando a editoriales. Entonces depende mucho. Lo que sí que he notado es que al haber hecho autopublicación soy más consciente del proceso y más sabia de las cosas que quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una novela que saqué, bueno, que es también finalista, Los Ignotos, la de La Luna de Gatelic, en esta era muy grandecita, ¿no? Entonces, para hacerla más pequeñita, la editorial propuso poner un capítulo detrás de otro. Me explico. Esta es una regla no escrita que los capítulos siempre tienen que empezar en la página derecha. Si el capítulo anterior ha acabado a la izquierda, no pasa nada, vamos a la derecha, pero si acaba a la derecha, tienes que dejar una página en blanco para volver a la derecha, ¿vale? Esto es una tontería del mundo editorial, pero que a mí me gustaba. Entonces fue como la editorial proponía, lo ponemos todo a la izquierda, y yo decía, no, vamos a empezar todos en la derecha, no me cambies eso. Entonces, bueno, hay cosas así que ya coges manías, ciertos gustos, cosas que si no hubieras autopublicado nunca hubieras pensado. Entonces ahí veo yo un poco que eres un poco más sabio, pero en el resto son procesos muy diferentes. Entonces depende de lo que quieras. Y cuando vas autopublicando uno tras otro te das cuenta de ese error que cometiste en el primero, que en el siguiente lo mejorarás y en el siguiente también. Yo creo que el autopublicado cuando llegue a editorial es un poco más exigente. Y en ese sentido, en el sentido de lo que estábamos hablando, como los formatos, las ilustraciones, pero ¿qué ocurre también en los espacios? Nosotros tenemos una feria editorial donde tenemos un espacio en los autopublicados para podernos vender, pero no es sencillo. Entonces, contadme un poco de la autopublicación. ¿Echáis de menos eso? ¿Echáis de menos la librería? ¿O cuando va la amiga de vuestra madre al Corte Inglés y está pidiendo vuestro libro se está volviendo loca con la dependienta? Yo creo que es el talón de Aquiles de la autopublicación, ¿no? Eso, el llegar a la gente, sin lugar a dudas. Yo no conozco este año pasado la Feria del Alamillo en Sevilla, una feria de autopublicación, que fue la primera edición, este año que viene repiten, y que yo conozca es la única, bueno, creo que hay un mercado en Barcelona también, creo que es la única feria que hay de autopublicados. Así que todos estos rinconcitos que podamos tener siempre son bienvenidos. Y lo demás, en mi caso, se reduce a gente cercana, librerías cercanas y demás que te ofrecen ese rinconcito en ferias y poco más. Todo lo demás es... Pero también se habrán puesto en contacto con vosotros, a lo mejor librerías puntuales. Oye, me interesa o me han pedido este libro, me interesa que me envíes... En mi caso no se han puesto, donde están las librerías que están, ha sido siempre porque he ido yo a hablar. Por iniciativa tuya. Eso, sí. En mi caso tampoco, con eso no tengo mucho que decir, ni llamada ni nada del estilo, ¿no? No. Pero él es... Es que diría que es muy difícil, ya las librerías tienen muy poco hueco para lo que les llega de la distribuidora como para buscar otros libros, es muy complicado. Claro, antes comentaban en una charla cuando... Una gran editorial, no hablamos de las pequeñas ni de las medianas, en una gran editorial la novedad no dura apenas un mes, o sea, una novedad que sale al mercado dura esa semana y luego ya sale la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces las librerías grandes, los espacios grandes están con sus huecos para las novedades, o sea, pero que en 15 días retiran lo anterior.
Entonces, esa librería, como dices tú, Iván, que quiere tener tu novela, la va a tratar con más mimo y cariño que los demás que la van a retirar en una semana lo que no se haya vendido. Sí, mira, ahora que hablas de los tiempos, eso es otra cosa que yo agradezco también en la autopublicación, que es ir a mi ritmo, ¿no? De tener ese peso encima normal, un peso normal, que una editorial te exija un tiempo, ¿no? Pero yo, por mi vida, por mi trabajo, y sobre todo ahora que hemos pasado unos años duros en pandemia, yo no puedo soportar las exigencias de una editorial en cuanto a tiempo. Entonces, la autopublicación en ese aspecto también te da mucho más margen de escribir. Si un día estás bloqueado o tienes una temporada bloqueada, te paras, buscas otras inspiraciones y bueno, no tienes esa presión detrás. Yo personalmente con la autopublicación hay una cosa que personalmente me encanta, que es como está ahí puesta tanto en físico como en digital y digamos que se hace para la gente que lo compre, no tengo que estar pendiente, al menos en el caso en el que estoy yo, que es publicado en Amazon, no tengo que estar pendiente de si se agotan ediciones, se agotan copias. Me gusta la parte en la cual yo dejo el libro ahí, quien quiera que lo disfrute, si por lo que sea en algún futuro, yo que sé, alguno de mis otros libros resulta que tiene un tirón, que no dudo, pero bueno, si por lo que sea tiene un tirón, pues ahí está siempre, como una novela, la primera novela que se quedó ahí y nunca se agota, no hay segundas ediciones ni tiradas, se queda ahí, como mínimo esa primera y esa única, a lo mejor si no hago más, para el que quiera por ahí comprarla y disfrutarla si es el caso. Esa es la parte, digamos, que a mí me gusta más, porque siempre he estado típico de tenéis, os queda este libro, a lo mejor yo que me gusta mucho ir a versiones, a las primeras ediciones o a los libros de segunda mano, esa parte de ya no os quedan más tiradas o ya no tenéis más copias, esa es una parte que a mí personalmente siempre me duele porque es como, jope, yo quería esa, no otra, esa. Pero eso ya también es gusto mío, también eso lo reconozco. ¿Cuál era la pregunta? No pasa nada, os pregunto sobre cuánto os cuesta a vosotros personalmente la autopromoción. El promocionaros, redes sociales, ¿os gusta, no os gusta? ¿Sois gente tímida que además ya encima la autopromoción, el mover vuestra novela? ¿Qué opináis de eso? Es que eso es difícil hasta para un autor publicado por una editorial mediana, que cada vez el peso de la promoción cae más sobre el propio autor. Entonces... Sí, efectivamente. Cuesta de la misma manera para mí. Por ejemplo, el mes pasado que estuvimos con la preventa en Gela Ediciones del libro que saqué con ellos, pues esos 15 días de preventa yo tenía que estar en redes activa. Bueno, yo quería estar, pero quiero decir, al final es tu responsabilidad también, no es que ya lo coge una editorial y tú no haces nada, esto no funciona así. Entonces, al final, el promocionarse siempre está ahí. Cuesta, pero es un poco perderle el miedo, al final coges la inercia y, no sé, yo puestos a recomendar algo, recomendaría hacer más cosas, que no solo hablar de tu libro. En concreto, yo tengo un podcast literario, tenemos una revista, cogemos relatos de otras personas. Hacer comunidad literaria para mí me funciona más que estar todo el rato me promociono o tal, no sé, vuestro caso. Sí, porque aparte si es mucho autobombo suele tener el efecto contrario. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que ahora bueno, voy a hablar como si entendiera esto pero bueno, yo creo que ahora mucho se compra, se vende mucho más el autor que la propia obra. Mucha gente compra al autor, no compra una obra en sí, ¿no? Aunque luego la obra será muy buena, estoy seguro, pero de primeras el autor es el que vende, no más que la obra, en mi opinión. Y para que un autor venda tiene que ser más conocido que su obra, y para eso tiene que hacer actividades. No solo, esto va un toma y daca, no vale solo venderte y no hacer comunidad, no leer a otros compañeros, no hacer Exacto. Reseñas. Gracias. ¿No? Entonces es para mí súper importante. En mi caso siempre me ha gustado estar en segundo plano y ahora pues me he desatado, la verdad, estoy muy a gusto en redes y hago alguna entrevista en mi canal de YouTube y demás. Y creo que además eso es, porque mira, y más allá de lo que tú quieras conseguir con la literatura, yo al final lo que te llevas de todo este mundo es conocer gente, hacer amistad y tal, y al final los libros pues es tinta y papel
que se quedará en una estantería y lo que te quedas luego son las personas, ¿no? Y para eso pues está bien hacer comunidad más que vender la obra. Yo diría que estoy en la primera parte del proceso, que es lo de siempre he sido usuario pasivo consumidor y estoy intentando pasar a ser la otra parte. Cuesta un montón, yo al menos por mi parte, por personalidad soy reservado, tímido, callado y cuantos apelativos queráis añadir de sinónimos. Entonces, es una parte que al menos a mí de momento yo lo entiendo como una disciplina en parte que tienes que cultivar. O sea, que en algún punto que te desatas, que en algún punto que ya coges la costumbre, pero hasta que hay un primer momento en el cual tienes que decir, oye, toma la disciplina de intentar contactar con la gente. Y lo que han dicho, porque es una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención, que estamos en un momento en el que es relativamente sencillo hacer comunidad, como conocer a otra gente, tenemos internet y hay un montón de vías para dar a conocer historias, ya no solo tuyas, sino de otros, hay un montón de plataformas incluso para publicar online cualquier cosa que escribas, pero al mismo tiempo, como hay tanto, es muy difícil de destacar. Entonces, esa dinámica en la cual tenemos todas las herramientas, pero también depende un poco de tu esfuerzo y de lo que quieras hacer. Yo ya digo, por mi parte como consumidor, entiendo la parte que tengo que poner de mí como escritor, pero es un proceso en el que yo por lo menos aún estoy iniciándome y no sabría dar ningún consejo vendedor porque me temo que en eso estoy lo más verde posible. De todo el proceso, creo que es la parte en la que estoy más verde. Pero a mí, por ejemplo, me pasa personalmente que yo soy una persona extremadamente extrovertida. O sea, si no habéis cogido para la gala de los Signo tu sitio, no os preocupéis que en la consignataria nos vamos a tomar las copas y os invito. Pero luego... Oye, a mí me dijiste eso ayer. Ah, tú te has apuntado a la gala, cariño. Tú estás en la gala. Sin embargo, soy una persona súper tímida en redes sociales, pero que me muero. O sea, escribo 1000 veces un tuit, lo borro 100 veces y luego ya salgo y digo, no lo voy a mandar. Me da una vergüenza de morir. Entonces, llevo fatal las redes sociales porque me da muchísima vergüenza. Sin embargo, en el cara a cara no tengo ningún problema, soy una sinvergüenza y tal. Entonces, por eso os lo preguntaba, porque no creo que el escritor sea la misma persona en su mundo que en el de las redes sociales. A mí siempre me da la sensación de que a nadie le importa lo que yo pienso y opino. Y entonces Twitter me parece súper agresivo y Instagram me gustan las cosas bonitas simplemente. No sé, no... para mí esa es la gran dificultad, pero la veo igual de grande si fuera una autora publicada por una editorial. O sea, la editorial me diría, nunca más, chiqui, o sea, no eres capaz de mover esto. O sea... Bueno, para enfrentarte a redes tienes que estar un poquito, tienes que, no sé si crear una armadura o crearte una especie de tu mismo yo, pero enfocado a redes sociales, ¿no? tu propio personaje, diseñemos el propio personaje. Un prototipo ahí pero sí, yo creo que al final para redes tienes que tener unas actitudes que en tu vida real puedes no tenerlas. Pero sabes que en redes es lo que funciona, es lo que se trata, el postureo, de toda la vida. Entonces creo que sí, que para redes hay que tener algunas cosillas o trabajarlas, vamos. Antes de empezar a hablar de próximos proyectos, como nos va a quedar tiempo para que preguntéis vosotros cosas y que ellos nos cuenten en qué están metidos, sí que me gustaría hablar un poco más de las novelas concretas que tenemos encima de la mesa. Entonces, yo me las he leído todas, me han chiflado, son totalmente diferentes, o sea, me han encantado. Además es que cuando estábamos organizando la Hispacón, digo, por favor, cambiadme la sala porque voy a necesitar la capilla para los autopublicados, son geniales. Pero me gustaría un poco que lo ofrecierais, que contaseis un poco vuestra novela, de qué va, no sé, empiezas tú, Inés. Vale, pues bueno, ya he contado un poquito, transcurre en un parque ferial, en un recinto ferial abandonado, en el que, bueno, pues dejó de ir gente, lo cerraron, ahí se empezaron a oxidar los muñecos, empezaron a cagarle las palomas a la estatua de la entrada, bueno, estas cosas, y bueno, llegó un día que se despertó. El primero empezó a hacer ruido, se despertaron los demás, y bueno, tuvieron que gestionar su sociedad. Cómo gestionan unos muñecos que además, bueno, están los muñecos de la caseta de tiro, que
son peluches un poco agresivos. Está Grace la pirata, la bruja del túnel del terror, pues esto, tienen sus personalidades y tienen que ponerse un poco de acuerdo en sociedad. Y está Grace, que está harta, está en su barco pirata, está harta de pelearse con el unicornio de la noria y dice, yo me quiero pirar de aquí, y empieza así la cosa un poco. Y no os cuento más, que es un relato, es que... Lo demás es spoiler. Exacto. Spoiler no. Lo que sí es un cuento que a mí en determinados momentos me parecía infantil y en otros como muy profundo, de estas, como esos cuentos que se están vendiendo para niños y el padre le da mucho valor, o sea, que quiere que su hijo se lo lea porque detrás va una historia con mucho valor. Eso es lo que me parecía a mí Valparadís. Pues esto es curioso, me han comentado mucho, depende de quién, es infantil, es juvenil, es... Claro, yo al principio cuando me puse a escribir esto no pensaba hacer juvenil ni infantil, o sea, yo empecé a escribir un relato, sin más. Creo que ha influido mucho también la cubierta, que tenemos un poco los adultos que somos aburridísimos de que cuando hay coloritos y muñequitos esto es para niños. Sí. Que es un poco prejuicio, y creo que la gente al leerlo entra ya con esta portada y ya entra con una mentalidad más de esto va a ser infantil, y luego de pronto empiezan a hablar de propiedad privada y de expropiación y movidas. Sí, y entonces claro, es que no estaba pensado para ser un libro infantil. A mí no me molesta que lo piensen tampoco, pero porque tampoco me molestan los dibujitos, porque yo soy así, pero entiendo que hay ahí un poco de mezcla de estas cosas. No, pero yo creo que tiene el valor de que un niño se lo podría leer perfectamente, no tiene nada agresivo que no pueda leer, y a su vez un padre lo puede disfrutar, un adolescente. Creo que es un libro que es muy disfrutable por cualquier tramo de edad. Sí, creo que ya... que me ha hecho esta pregunta muchas veces, pero ¿es infantil o juvenil? Y digo, es para todo el mundo, ya está, venga. Las etiquetas. Iván, cuéntanos. Bueno, el diario de Olivia Morgan es la primera parte de una biología, cuya segunda parte sale ahora en noviembre, que se subtitula Redención. Y es un thriller vírico ambientado aquí en España, con varias localizaciones, donde presenta un mundo en que dos grandes corporaciones se enfrentan, dos corporaciones secretas, con diferentes motivaciones. Ambas quieren crear un mundo a su imagen, un nuevo orden mundial a su imagen y semejanza, ¿vale? En esa media lucha, en el medio de esa lucha entre dos grandes serpientes, falla algo, ocurre algo que desata la madre de todas las hecatombes, ¿vale? Entonces gira alrededor de un virus, y en medio de esa guerra aparece Olivia, porque la novela está escrita en dos voces, en pasado, en la voz al uso, y en modo diario, que es Olivia, que es periodista, que va narrando lo que ocurre. Entonces la novela empieza siendo un thriller vírico de suspense, lealtades, conspiraciones, a más no poder, pero va un momento, el ritmo va creciendo y llega un momento que se desata esa hecatombe y ya es una cuesta abajo sin frenos, ¿vale? Y ahí pasa a ser ya, si quieres, un thriller apocalíptico. Entonces, la segunda parte empieza justo donde acaba esta, y por contaros algunos de sus puntos fuertes, a raíz de lo que dicen los lectores, es el elenco de personajes, que los capítulos cada capítulo es nominativo de un personaje, y entonces muchas escenas se ven desde diferentes puntos de vista, lo que aumenta la inmersión, ¿vale? Entonces, tanto Olivia como Ainara, su novia, que es una policía autónoma vasca, como luego hay dos hermanos, Mire y Josu y demás, tienen mucha potencia en sí. La segunda parte la sacas ahora en noviembre. En noviembre. Sí. Os queríamos haber enseñado la portada chulísima, idla a buscar a redes sociales, porque no hemos podido enseñarosla. Sí, y bueno, pues en eso trata. Entonces es un thriller que empieza siendo de conspiraciones y acaba siendo un thriller apocalíptico. Muy chulo, muy buscado, muy... Sí, la verdad que estoy contento. O sea, muy valorado. O sea, para mí un premio total del público. ¿Y tú, Tálamo? Vamos a demostrar mis capacidades, no las de marketing, pero bueno. El resumen de la historia vendría a ser: Enoch fue a la playa de Basteira, en Ortegal, en la zona de Ortigay, en la zona de Cariño de Ortegal, y no te creerás lo que sucedió.
una premisa muy de terror, y básicamente es la novela, el núcleo, lo fuerte que tiene es que es de terror, y si queréis, tintes de ciencia ficción. Y supongo que si os gusta el terror vais a reconocer aquí y allá muchas referencias salpimentadas por ahí en medio, y lo que está siempre ahí en el medio, por supuesto, al menos cuando yo escribo terror, es Lovecraft, así que también vais a notar alguna alusión, referencia, no directa, sino digamos en los conceptos que se muestran. Desarrollando lo que es la premisa, un compañero mío, desarrollando el que es su trabajo de fin de grado, cualquiera que cuando acabe un grado tiene que hacer su trabajo de fin de grado, y en este caso el muchacho le da por las turberas arqueológicas, que básicamente, para los que no lo conozcáis, son básicamente esos lugares que muchas veces vemos en las noticias donde se conservan en muy buen estado restos orgánicos, pueden ser, llámalo madera, animales, lo que tú quieras. Y además aprovecho una turbera que existe, o al menos se cree que existe en la zona justo de la playa de Ortegal, la zona de Playa Basteira, un antiguo bosque de abedules sumergido, y que realmente se han encontrado piezas arqueológicas, se nombran en la obra y aparecen, son reales, las podéis ir a ver, y están en el castillo de San Antón, en A Coruña, si no me falla la memoria. Y sobre esa premisa de, vale, encuentra cosas arqueológicas, pero ¿y si no son arqueológicas? Y de ahí desarrolla una historia en la cual también creo que la referencia más parecida que puedo encontrar, sin destriparos nada, sería algo al estilo de Frankenstein. Los que quieran entender, que lo entiendan. Pero digamos, esa es la premisa, y sobre todo ver la espiral en la cual una persona, que como también suele pasar en las historias de Lovecraft, empieza con una curiosidad, digamos, sana, por una cosa sencilla, y de ahí va bajando por una espiral en la cual hay un momento en el cual la cordura debería decir que parara, porque no debería seguir, pero como suele pasar muchas veces en las historias de Lovecraft, la curiosidad es demasiada y pasa lo que pasa, y pasan cosas feas. Más no os quiero contar, porque si no, destripes. Y eso. Yo, espero que os guste. con respecto a lo que estábamos hablando de es terror, es posapocalíptico, es infantil o no lo es, las etiquetas de los géneros, yo por etiqueta a lo mejor no habría elegido ninguna de las novelas, y las tres las he disfrutado muchísimo, o sea, las he leído en nada, o sea, rápido, y me encantaron. Entonces, ¿vosotros etiquetáis las novelas? O sea, me refiero, ¿os etiquetáis a vosotros como soy escritor de terror o...? A mí no me gustan las etiquetas. Creo que te quitan libertad. O sea, porque entiendo que el librero tiene que poner más o menos en una estantería, y que por eso nacieron esas etiquetas, ¿no? Infantil para acá y por aquí pues es para mayores, ¿no? Pero a vosotros, ¿qué opináis de eso? Yo en mi caso personal me pasa que lo que acabas de comentar, como yo lo que me suele pasar es, como me gusta la ciencia ficción, el terror y la fantasía, voy cogiendo de cualquier lado, incluso de cosas que no tienen nada que ver, entonces acabo con una cosa que es una mezcla de varias, y lo que acabo haciendo, en parte por empatía hacia la gente que tenga que clasificarla, digo, mira, lo que yo creo que es el elemento más principal o el que más destaca, que si luego me lo preguntas diré, pues tiene de esto un poco, de esto un poco, de esto un poco y de esto un poco. Escoja su propia aventura si le gusta o no le gusta, porque me temo que, ya digo, lo que me pasa a mí al menos es eso, mezclar cosas del todo. Si luego resulta que será una historia de terror, pues qué bien, pero es una completa aleatoriedad. Yo no he dado las etiquetas, entonces para mi caso no funcionan. A mí me gusta que etiquete el lector después de leerlo, porque creo que todo lo que sea, toda etiqueta que sea previa es una especie de encasillamiento que te puede, ¿no? Que te acorta las alas un poquito. Yo una de las principales handicaps que he tenido con Olivia es quitar la etiqueta de novela de zombies, porque no hay muertos vivientes, ¿no? Es más, hay un tipo de infectados, pero se asemeja más a la atmósfera de 28 días después de la película, esa célebre, ¿no? Si se quiere comparar algo es más de ese tipo, más que el rollo de Walking Dead. Entonces creo que prefiero que etiquete el lector después de leerlo, que vaya etiquetando al autor y a la obra antes de ponerme una etiqueta de primeras. Entonces sacaste la etiqueta de zombies, no lo... No, o sea, no, la verdad que no,
luché por eso, porque al final creo que los zombies, bueno, aparte que no hay zombies, esto me suena muy friki, ¿vale? O sea, eso es, lo sé, y lo asumo, ¿eh? Pero un zombie es un muerto, para ser zombie tiene que estar muerto, y no es, ¿no? No. Un infectado es un zombie. Eso es de todas. Para mí sí, bien. bueno. No, entonces, no hay muertos. Vale. La próxima con Ronnie es un zombie. Eso es, bien. Sí. Me gusta ese chico. Para mí sí. Bueno, en fin, da igual. A mí me encantan las etiquetas, me gustan mucho los géneros. O sea, vengo de una charla de fantasciencia que estamos definiendo un nuevo subgénero. Me gustan muchísimo, sobre todo en teoría literaria, para el lector, para saber lo que busca. Por ejemplo, me encantan los zombies. Si hubieras puesto zombies, hubieras tenido, ¿sabes? Vende más, es lo que quiero decir. Entonces, es una cosa que sirve para lectores, para vendedores, para teóricos literarios. El problema es que no sirve para los escritores. Entonces, una cosa completamente distinta es escribir y otra luego ya ver cómo gestionas eso que has escrito, ¿vale? Pero a la hora de escribir tú tienes que ponerte con las ideas que tienes, lo que salga y no pensar... Bueno, depende, hay de todo, pero si vas pensando voy a escribir esto, ABC, porque sé que va a encajar, porque es lo que mainstream vende, esto vende... O sea, al final estás haciendo un producto, no estás haciendo arte. Ahí hay otro debate, ¿no? Pero bueno... El caso es que a la hora de escribir yo no me planteo que voy a escribir y por eso al final me sale algo infantil sin que yo lo buscase, pero a la hora de analizar literatura, buscar lo que quieres leer y lo que te gusta, yo es que soy muy fan de las distopías y de los zombies, por decir, entonces sí que son necesarias. Entonces hay dos procesos ahí. Sí, no, estoy de acuerdo en parte. Yo soy muy fan de los zombies, o sea, en mi casa es pero precisamente quería separarme un poquitín de esa etiqueta porque algo clásico, ¿no? en las novelas zombies y en el cine zombie y demás es que de repente por la mañana te levantas y el mundo es un saco de zombies. Así, eso mola, pero al final hay mucho. Te lo compro. Hay mucho de ese estilo, ¿no? Entonces yo quería hacer algo diferente y explicar un poquito el proceso, ¿no? De dónde viene todo y cómo avanza esa infección, ¿no? Y entonces en ese aspecto me quería ligar la etiqueta de zombies porque si no Olivia podía estar encasillada en algo que no es, que es aquí no te levantas por la mañana y hay una panda de Walking Dead ahí, entonces a mí lo que me encanta es el género híbrido, o sea, me gusta mucho cuando leo y cuando escribo, ¿no? Que haya un poquito de romance por aquí. Yo como el sal, la pimienta y tal, ¿no? Empiezo a poner un poquito de romance, suele haber asesinatos, aquí hay una investigación, aquí algún personaje tiene como su vena cómica y otro trágica. Entonces, en la coctelera luego cuando llega el momento de etiquetar para vender, dices, yo qué sé, ¿qué digo? O sea, ¿qué digo yo con esto? También todas las etiquetas. Sí, el género híbrido a mí es lo que más me gusta, que haya un poquito de todo. Entonces, claro, o sea, un libro lo puede disfrutar mucho mi padre, que tiene 70 años, o yo qué sé, mi hijo de 15, ¿por qué no? O sea, porque le tenemos, es como la exposición que tenemos arriba, no sé si la habéis visto, os la recomiendo total, que es Eres friki, no lo sabes. O sea, sale pues una novela que es de gente súper sesuda y súper inteligente que se la ha leído y wow, y dice, pero bueno, chiqui, es que esto es fantasía, cariño, o sea, o esto es terror, ¿sabes? Es súper friki. Entonces, yo, por ejemplo, mis etiquetas son, lo mío es fantasía juvenil, que ya ser autopublicada de fantasía juvenil es como el garrafón de todo lo demás en la literatura. Entonces, me gusta la mezcla, me gusta, no sé, y yo de hecho me autoetiqueto como escritora de fantasía juvenil. Pues ahora voy a tener un problema porque en la siguiente novela se ha quedado un poco más adulta, a ver cómo lo hacemos, cómo lo solucionamos. Yo diría que en parte ahí tiene una... O sea, con esto que comentaba antes de que como hay más accesibilidad, digamos, para sacar una obra autopublicada, online, lo que sea, yo al menos por mi parte, lo que a mí como lector y consumidor me compete,
me gusta mucho la parte en la de que como hay tanta gente que está entrando a escribir de distintos backgrounds, hay gente que es ingeniera, que es arqueóloga, que en el ámbito sanitario, por ejemplo, o sea, hay tanta diversidad, lo que se dice tantas veces, que hay tanta diversidad, que cada vez están surgiendo mezclas y cosas tan distintas y tan particulares que dices, a lo mejor es que ya se ha visto en otro momento, pero no de esta manera, o realizado con estos personajes, o con esta evolución de la historia. Yo personalmente lo que veo es que, digamos que hay una capa de gente que está experimentando, probando, incluso puede ir creando géneros que en un futuro sean las nuevas modas, y que en algún punto la parte, digamos, editorial, que son los que se van a lo que el mercado quiere, acabarán llegado un momento, digamos, estableciendo ese género de alguna forma. Yo es lo que veo que es la tendencia que se está dando. A lo mejor me estoy equivocando. A ver, dicho lo cual, lo que ha dicho Inés es muy cierto y es algo importante. Cuando te pones a escribir no tienes que tener ningún prejuicio de etiquetas ni nada, ¿no? Lo que salga, porque si no, sí que es verdad que lo que estás haciendo es un artificio, ¿no? Un producto más que la expresión de tu arte. Rápidamente vamos a pasar... perdona, ¿tenías una pregunta? Es que ahora se me ha ocurrido... Pues dale con ella. Está dándole vueltas a... Claro, cuando tú haces autoedición, también llevas todo este rol de la editorial, que podría ser pues, poner una etiqueta y definir pues, un poco, pues esto va por aquí, esto va para allá, de fantasía o de lo que sea. Tú no me contestes, Inés, que ya sé la respuesta. Por lo que sea. ¿Utilizáis lectores beta que a lo mejor pueden decir, pues mira, esto sí, defínelo como terror porque creo que clava el terror? Esto de frase captcha, son infectados, no son zombies. ¿No? Bien. Yo sí tengo lectores cero que me guían un poquito antes de sacar la novela. Qué puede fallar, o qué puede ser reiterativo, o qué no encaja. Yo sí utilizo, creo que es importante tener algún lector cero algún lector cero que sea fuera de tu entorno, mejor todavía. Si por lector cero entendemos gente a la que le doy la brasa para que me dé su opinión leyéndola en el texto, sí. Tengo bastantes lectores beta, y cero y lo que quiera. Yo lo que me suele pasar, no sé si es el caso de los demás, a mí lo que me suele pasar es que más que decirme es una novela tajantemente de terror o es tajantemente de esto, lo que me pasa es que esta parte me da la sensación, me ha gustado, está muy bien, o me da la sensación, aquí me gustaba más, aquí menos, o sea, me dan un conjunto de sensaciones o de diversas ideas que han ido cogiendo de aquí y de allá. Y lo que acabo haciendo al final es, vale, la mayoría me suelen decir que esto tiene muchos tintes de terror. Y en ese momento es cuando digo, vale, pues terror, ya está. Porque, en parte como decían ellos también, yo cuando escribo voy como vaya surgiendo, lo que decía de la picadora de carne, si tengo ideas que al juntarlas resulta que sale algo de terror, pues bien hallado. Pero no es un proceso que al menos a mí suele ser de la gente que ha podido probar, digamos, la novela sin llegar a tal, me quedo con lo que me digan que es lo mayoritario, nada más. A ti ha dicho que no te diría... Sí, no, es verdad que tú no puedes contestar, perdona. Antes de que nos cuenten los próximos proyectos, ¿queréis preguntarles vosotros algo? Yo sí tengo para Venga. Bueno, la primera pregunta, para aquellos de vosotros que habéis publicado en Amazon, en algún sitio de autopublicación digital, ¿habéis tenido que pasar algún tipo de filtro o cómo funciona el proceso de autopublicar digital? ¿A alguien de esa empresa se lee para decir, bueno, vale, esto no es apología nazi? ¿Podemos publicarlo en otra plataforma, por ejemplo? No hay ningún filtro. O sea, por ejemplo, en Amazon yo no conozco ningún filtro. Como mucho hay un control de que no se te vaya fuera de los márgenes. Hay un técnico que te dice algo así, pero no del contenido, no existe. La gracia de autopublicar es que puedes publicar lo que sea, porque no hay nadie que te vaya a decir esto no. Es lo bueno. Pero bueno, sí que es verdad que también ese es nuestro trabajo como autopublicadores, autoeditores, de ponernos nuestros propios filtros, contratar mínimo un corrector, contar con lectores beta, entonces buscarte tus propios filtros, digamos, lectores de sensibilidad, como se hablaba en otras charlas, estas cosas.
Sí, poco más que añadir. Tener tus propios filtros es un poquito el sentido común también, y el respeto también es importante, el respeto al lector, ¿no? Al final estás vendiendo algo que, bueno, más allá de tu propia calidad de escritor que estás aprendiendo y todos mejoramos con el tiempo, pero el producto autopublicado no tiene que estar exento de una mínima calidad, no sé si llamarlo calidad literaria porque es también subjetivo, pero sí unos mínimos parámetros de corrección, ¿no? Y bueno, pues corrector, maquetadora o maquetador y portadista además, pues eso tiene que tener, porque al final el lector te está leyendo a ti como que está leyendo a un autor de editorial, entonces tienes que tener el mismo respeto hacia él, el lector o la lectora. Yo en mi amplia experiencia de un libro publicado, no, un poco lo que dicen ellos, realmente entre comillas tienes la libertad para hacer lo que quieras. Ahora bien, yo al menos en la plataforma de Amazon en la que yo he publicado, lo típico que revisas también para ver dónde te metes, yo lo que he visto es que, digamos, sea que no sé si lo vigilan intensamente o simplemente se lo ponen para cubrirse las espaldas y ya, que es que lo típico, que ponen unas condiciones de si el contenido de tu obra está en contra de los valores o de las condiciones de lo que tenemos aquí implantado, pues podría retirarse o podría haber algún tipo de amonestación o de que no se te permita publicar, lo típico de términos de servicio, de calidad y demás. Luego creo que también en Amazon, si no me falla la memoria, había un límite de páginas que tienes que tener un mínimo, no creo que eran como unas 28 o algo así por el estilo, pero estoy hablando de memoria, así que casi seguro que me olvido, casi que seguro que me estoy equivocando. Y luego, más allá de eso, realmente lo que han dicho ellos, lo que tú quieras invertir de tiempo, puliendo, revisando o pidiendo terceras opiniones para sacar un producto lo más refinado idealmente posible. Yo, al menos desde mi perspectiva y experiencia de un libro publicado, cuantas más gentes de fuera te den opinión, mejor. Y si es posible que desde distintos ámbitos, mejor. Por un motivo muy sencillo. Porque llegado un momento tú estás tan en la novela y en la publicación y en las fechas que hay cosas que simplemente se te pasan. Me ha pasado a mí, por ejemplo, de haber puesto, yo qué sé, un pretérito imperfecto con V, y yo siempre soy muy quisquilloso con la ortografía, pero como estaba tan viciado con de estar revisando, releyendo el texto, mirando a ver si me había comido algo, pues no me dado cuenta. Y a una persona cualquiera que llegó y me dijo, pues aquí te has colado. Pues efectivamente. Por eso, si podéis, sobre todo, autocrítica y crítica de los demás, para refinar lo más posible, en mi experiencia. Yo los autores que conozco autopublicados, entre todos vamos hablando, ¿y quién es tu corrector? ¿Y quién es tu maquetador? O sea, realmente hay un proceso editorial por detrás que lo controla, pero que la gente se está gastando su dinero y sus ahorros en que sea un producto de calidad y que sea bueno. Incluso hay alguna editorial que no corrige, o sea, que le mandas lo que sea y te lo envían. Entonces, creo que en ese sentido el autopublicado tiene muchísimo control sobre su obra y se juega su propio prestigio y el poder vender luego más, y todo el mundo que yo conozco tiene mucho cuidado con esas cosas. ¿Nos queréis contar, para terminar así, últimos proyectos? O sea, en lo que estáis trabajando ahora. A ver, el que en noviembre saca, por favor, ilustre. Bueno, ya lo que he comentado. En noviembre sale la parte que cierra la biología, y de cara al año que viene me voy a sacar algo del mundo del rol, también relacionado con Danku. Quiero hacer Danku, es un juego de rol de porcino con sistema de juego y demás, pero tiene tanto contenido que lo quiero hacer un mundo genérico, que es un mundo de fantasía épica, y lo quiero hacer de forma genérica, como si fuese un escenario de campaña, ¿no? Y luego hay otra novela que la estoy cociendo, que es un poquito es un thriller religioso, que saldrá para el año que viene. Wow. Bueno, yo en noviembre voy a sacar una novela con Oscura Editorial, que la presentamos ayer en las novedades, y es de terror y comedia,
bueno, ahí he hecho una mezcla, eso es lo que... Súper apetecible, la verdad. No sé si es ironía o no, pero... No, porque es como que estás súper nerviosa porque estás ahí pasando miedo y de repente, o sea, esa tensión de poderte reír, Luego te ríes, desahogarte. exactamente. Totalmente, sí. Y se llama Proyecto Ketchup. Proyecto Ketchup. Sí, y saldrá. Yo por mi parte, como siempre, si estoy con proyectos a vueltas, que supongo que a mínimo que os gusta escribir, siempre tenéis 2 o 3 ideas de historias o novelas en la cabeza siempre. Entonces, esas 2 o 3 ideas que tengo en la cabeza siempre son las que se están macerando. Y si aceptáis un consejo de un desconocido en tema de publicación, un autor que acaba de sacar, como quien dice, su primera historia, yo al menos a mí lo que me ayuda es poner un concurso que tenga una fecha límite a la cual tengo que enviar sí o sí la historia. Entonces, lo más cerrado que tengo ahora es una novela que, una vez más, no sé si es terror, ciencia ficción. Si queréis una referencia, supongo que sería la película de Cube, la del cubo. Que si todo va bien y la cordura me da, pues intentaré enviarla al premio Minotauro. ¿Qué pasará con ella? Pues no sé, pero bueno, yo al menos lo que me funciona personalmente es eso, tener un proyecto, 2 o 3 o 4, y luego, cuando veo que hay suficiente ya para trabajar, ponerme la fecha límite de una convocatoria de algún premio. Y espero que en algún futuro, porque la podáis leer, espero. Pues nada, para finalizar me gustaría contaros que un gran secreto, que para que sepáis así, no se lo digáis a nadie, y es que a los lectores les da exactamente igual quién edita tu libro, o sea, si lo editas tú o Planeta, más que nada quieren saber dónde se vende, o sea, cómo lo puedo conseguir. Entonces, que el autopublicado pues le dice, pues mira, la tiene tal librería, Amazon, y ya está. O sea, solo a los escritores nos importa o tenemos el ego de que queremos una editorial, al lector le da igual. Así que animo a mucha gente a que se anime con la autopublicación, y si quiere preguntarnos cualquier cosa, por redes sociales nos encontrará y podremos contestar dentro de nuestra experiencia. Y muchísimas gracias por venir, ha sido estupenda la charla, gracias.